Amigos de Videos Bolivia, les presentamos esta noticia. Los militantes del PC1 consideran a Luis Arce como un militante más de este partido. El PC1 no descarta que Luis Arce sea su candidato para las elecciones generales del 2025. De esta forma, este partido le abre las puertas a Luis Arce para ser candidato presidencial por el PC1. Escuchemos las palabras del representante Rimi González, quien sería dirigente y representante del PC1 por el occidente, quien aclara que actualmente están iniciando los trámites para la personería jurídica. Misteriosamente, cuando el vicepresidente del Movimiento al Socialismo le dice a Luis Arce que cumpla su gestión y después se vaya a buscar un partido, el PC1 anuncia que están iniciando los trámites para la personería jurídica y darle certidumbre al país para el 2025 con un candidato presidencial. Será Luis Arce. Estas son las palabras de Rimi González. Escuchemos y luego continuamos. ¿Qué tipo de vínculo podría llegar a tener Luis Arce Catacora, el presidente del país, con el PC1? Hemos escuchado que él es del PC1. No sé si es o fue del PC1, porque es muy distinto, ¿no? Si fue, es que ya no es. O si todavía lo es, bueno, muchos dirán, pero ¿Arce es del MAS o es del PC1? Finalmente, ¿de cuál es? Y con mayor razón, luego de que ayer desde el MAS le dijeron a Luis Arce Catacora, ¿sabe qué? Usted termine su gestión de presidente y luego puede irse donde quiera, buscarse un partido y ser su candidato, no nos interesa, vaya y hágalo. Pero mientras esté de presidente responde a nosotros, tiene que defender al MAS, al proceso y todo lo demás. Después haga lo que quiera. ¿Será así? Le dijeron que supuestamente en ciertos actos a los que asiste, entregas de obras y demás cosas, supuestamente habría prohibido ya las banderas azules del MAS. Sus detractores dicen, vemos banderas rojas que son del PC1. Incluso se ve a gente del PC1 en el MAS, un sector que obviamente está muy alineado a Evo Morales, está muy preocupado y con una bronca tremenda, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es posible que Arce esté coqueteando con el PC1? Seguro que va a ser su candidato presidencial porque puede ir. Arce tiene todo el camino expedito para una reelección presidencial y ser candidato una vez más. Rimi, ¿cómo está? Usted es el principal dirigente del PC1, el Partido Socialista 1 en el occidente del país. Rimi, ¿cómo está viendo esta situación, esta polémica, este tira y afloja? Un poco más si lo votan una parte del MAS, ¿no? Lo vota a Luis Arce y le dice, váyase pues a los brazos del PC1 si no quiere estar con nosotros. Qué gracioso, qué complicado. Rimi, ustedes desde el PC1, ¿cómo ven esto? ¿O la tienen clara? Lo escuchamos, bienvenido. Muy buenos días, Pedro. Saludar siempre a toda tu teleaudiencia, muy prestigiosa además a través de la emisora Hermón, y llegar un saludo siempre a toda la ciudadanía boliviana. Es muy importante recalcar de que el Partido Socialista obviamente es una organización política que está en una reestructuración y no debemos olvidar de que nosotros somos orgánicos. Hemos ido viendo además un tema muy latente que preocupa a algunos grupos accionistas sin ningún fundamento político, están haciendo polémica en la ciudad del Alto. Hemos visto por las redes sociales un tema que preocupa. El Partido Socialista nace a través de un congreso orgánico, la pasada gestión en 2020 en un congreso orgánico a nivel nacional. Y obviamente con el único objetivo de reestructurar el Partido Socialista, sacar nuestra personería jurídica, que obviamente esto nos va a permitir quizás en una madurez política ser la alternativa política a las próximas elecciones 2025 en nuestro país. Pero más allá de aquello, Pedro, lamentablemente nosotros vemos que lamentablemente el gobierno de turno, después de la situación del 2019, que lamentablemente en nuestro país ocurrió, se definió pues una invitación
profunda que hizo el expresidente Morales a nuestro compañero Luis Arce Catacora, que pueda ser partícipe de las elecciones. Y bueno, a través de esa invitación, porque no olvidemos que el compañero Arce Catacora siempre se ha identificado con el Partido Socialista como militante desde su formación universitaria. Lo ha hecho en varios eventos, fundamentalmente recordando ese cruel asesinato de nuestro compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz cada 17 de julio en la ciudad de La Paz. También este año tuvimos un acto. Y a nivel nacional hacemos nuestro homenaje a nuestro compañero Marcelo por ese liderazgo popular, identificado bajo una intelectualidad política, delante de una intelectualidad fundamentalmente de esa esencia de buscar un socialismo en nuestro país, recuperando nuestros recursos naturales y que ellos mismos sean distribuidos de manera equitativa en nuestro país a través de los recursos naturales. Todo esto nos ha permitido identificar al compañero fundamentalmente Luis Arce Catacora, que sí, él es parte de nuestro Partido Socialista y obviamente de que él es ahora actual presidente después de las situaciones del 2019. Sin embargo, hoy en día vemos que las pugnas internas que tiene el MAS y PCP está generando este tipo de incomodidades, hace que emerjan y se fracture más aún todavía. Y obviamente nosotros, como dijimos en inicio, Pedro, estamos en una reestructuración política. Y obviamente esto nos debe llamar a la reflexión. Creemos de que la situación del censo ha sido un pretexto a través de las, fundamentalmente, de algunos caudillos cruceños, nos animamos a decir, de que evidentemente este tema está generando una división más, todavía una fractura, identificando un racismo, violencia y todo aquello que vemos en Santa Cruz. Sin embargo, el Partido Socialista siempre se ha identificado como una posición pacifista, obviamente aportando quizás al gobierno de Turo con algunos lineamientos generales para poder manejar quizás algunas políticas e implementar fundamentalmente en algunos aspectos de educación, de salud, de economía, de reactivación productiva, de generar, digamos, una industrialización de nuestros recursos naturales. Son lineamientos generales que el Partido Socialista siempre ha aportado al gobierno de Arce Catacora. Pero vemos que últimamente estas pugnas ha permitido inclusive indicar de que, como usted decía, Pedro, de que finalmente Arce Catacora, una vez que termine su gestión, y las hemos ido viendo en las redes sociales, pueda ser, digamos, limitado a que él ya a la siguiente elección sea postulado nuevamente, ¿no? Sin embargo, nosotros dejamos el criterio todavía de que el MAS pueda dejar de lado esas pugnas internas y electoralistas que ya vemos, lo hemos visto en la Cámara de Diputados, cómo ha ido fraccionando, cómo ha ido, digamos, estructurando, alineando quizás bancadas parlamentarias, y eso no es bueno. Creemos que finalmente pues la democracia es lo más importante en nuestro país y no debemos polarizar con el tema del censo. Consideramos de que ese es un tema que obviamente ya lo han propuesto muchos, inclusive el mismo Partido Socialista, ha propuesto de que esto sea un análisis profundo dentro del Parlamento, porque debemos considerar que debe ser una ley a nivel nacional que pueda regular realmente todos estos aspectos, y no tanto así se está pretendiendo hacer. Respetamos las decisiones que se ha tenido en Beni, ese comité interinstitucional, respetamos lo que proponen tal vez también los compañeros del Oriente. Sin embargo, esto no debe ser una pugna política nacional, no debemos polarizar desde ningún punto de vista, tratando de buscar el poder. Creemos de que esa angurria, eso está haciendo al país, a la población en general. Y bueno, finalmente nosotros convocamos a que se puedan cerrar filas fundamentalmente y profundizar los asuntos de políticas que vayan en beneficio de la población. Creemos que esa debe ser la labor fundamental desde una posición política, Pedro. Remy, entiendo que son 3 direcciones con igual jerarquía que tiene el PC1, un dirigente en el occidente que es Remy, otro en el oriente y otro en los valles, pero con la misma jerarquía. Se maneja así el PC1. Remy, usted ya nos dio un contexto de en qué está el PC1 en una etapa de reestructuración. La personería jurídica todavía no la tienen, Remy. La decisión de ustedes es participar en las próximas elecciones generales.
para el 2025, y para ello todavía deben tramitar o renovar, no sé, la personería jurídica. Sí, Pedro, debemos informar de que el Partido Socialista durante todo este tiempo, casi ya aproximadamente 2 años, es una decisión además orgánica de nuestro Congreso Nacional, donde se ha determinado ya reestructurar el partido como una estructura política y como una alternativa de las próximas elecciones. Y obviamente para aquello un requisito fundamental es tener nuestra personería jurídica, que eso desde que falleció, bueno, que lo asesinaron al compañero Marcelo, que hasta la fecha no encontramos los restos, finalmente quedó así, casi estamos hablando de unos 20, 25 años atrás, que lamentablemente esto ya no ha dado más, ¿no? Sin embargo, la militancia fundamentalmente del Partido Socialista a nivel nacional y en todos los departamentos, estamos en esa decisión de asumir la responsabilidad de una comisión orgánica política dentro del Partido Socialista que está a cargo de aquello. Ya estamos a puertas de presentar, hemos tenido muchos eventos que nos ha permitido fundamentalmente complementar, actualizar, reestructurar desde su ámbito orgánico sus comisiones políticas, sus comisiones económicas, sus comisiones de formación política, y eso un poco nos ha llevado durante todo este tiempo. Sin embargo, ya me animaría a decir que ya estamos a puertas de presentar ya casi nuestra personalidad jurídica, porque hay que cumplir algunos requisitos del Tribunal Electoral. Sin embargo, la opción siempre ha sido esa, tener de una vez nuestra personería y bueno, empezar a trabajar de eso a nivel ya nacional y de manera orgánica. Nosotros todavía no estamos en un afán todavía electoralista, más por el contrario, nosotros, reitero, convocamos a profundizar la democracia en nuestro país. Creo que es un aspecto muy fundamental de que hoy en día debemos hacer aquello y somos partícipes de la democracia nosotros porque hemos tenido esa mala experiencia con nuestro compañero Marcelo, que por haber dicho la verdad, por haber llevado un juicio de responsabilidades, avance, por todos los hechos de la dictadura de aquel entonces, pues finalmente, pues hasta hoy en día no encontramos los restos de Marcelo. Y eso ha permitido de que nosotros tengamos siempre ese principio de valorar la democracia. Y ese aspecto para nosotros nos permite siempre enarbolar aquello. Y obviamente vemos últimamente de que se han enarbolado banderas del Partido Socialista, obviamente quizás con un protagonismo de algunos militantes pasivos o de algunos militantes activos. Sin embargo, no es la pretensión todavía por el momento entrar a un ámbito todavía de elecciones. Estamos todavía recién llegando a una media gestión de este gobierno democrático elegido pues por el pueblo boliviano, y nosotros no tenemos aún todavía ninguna intención de afrontar elecciones. Sin embargo, no debemos descartar, son resoluciones también de nuestro Congreso Orgánico realizado el 2020. Rimi, claro, acá hay muchas cosas que analizar, es un verdadero tablero de ajedrez. Usted me dice que Luis Arce Catacora es militante del PC1, por lo tanto, obvio, no es militante del MAS, es un invitado seguramente desde que fue ministro de Estado, bueno, y ahora es presidente de este gobierno del MAS. Rimi, si hay la decisión de ustedes de participar en las próximas elecciones generales porque creen que pueden aportar al país, es casi obvio, Rimi, que Luis Arce Catacora, al ser militante de ustedes, del partido, podría ser el candidato, porque además Arce tiene todas las puertas abiertas para ir a una reelección, no necesita mayores trámites Luis Arce Catacora. Si es que él decide ir a una reelección, tiene el camino expedito, es cuestión de que se presente, diga voy y punto. Al ser él militante de ustedes, parece casi muy obvio, muy lógico, Rimi, que Arce Catacora pudiera ser el candidato de ustedes, y me imagino que más de uno en el Partido Socialista, quedará eso, ¿no? Seguramente tiene ese deseo, pero también depende de él, para comenzar, si es que va a ir decide ir a la reelección. Pero esto ni siquiera por asomo Rimi se lo ha pensado, porque yo no me imagino al PC1 con un candidato que no fuera Luis Arce, o en todo caso que compita contra Luis Arce. No sé si él decidirá ir por el MAS, si lo dejarán, si tendrá espacio en el MAS.
es un tablero de ajedrez, Rimi, pero yo veo que casi como que muy obvio, muy lógico, que si el PC1 va, compite, lo tienen ahí a la mano, a Luis Arce Catacora, Rimi. Sí, hemos ido nosotros analizando todo esto, Pedro, y bueno, no descartamos la posibilidad de que tal vez una decisión orgánica, como dijimos, es una decisión orgánica a nivel nacional. Obviamente, si la coyuntura política en su momento nos va a permitir finalmente tomar una decisión en una reelección del compañero Arce Catacora, con seguridad el partido lo analizará, lo verá, y obviamente tiene que decidirse en una instancia orgánica, porque así está estructurado nuestro Secretariado Ejecutivo Nacional, así lo denominamos nosotros, y obviamente eso va a determinar seguramente el futuro electoral del 2025. Sin embargo, para nosotros, reitero, si fuese así, bueno, sería tal vez una alternativa política, porque consideramos que hoy en día el gobierno, bueno, del MAS está un poco teniendo esas pugnas internas y está haciendo mucho daño. Hemos visto en varias oportunidades, vemos que parlamentarios, tanto de diputados, senadores, teniendo un lineamiento político, obviamente hoy en día están un poco profundizándose. No quisiéramos pensar esa teoría maquiavélica que se planteó en algún momento, divide y reinarás. Creemos de que esa posición debe dejarse de lado. Reitero, el Partido Socialista está con la plena intención de profundizar nuestra democracia hoy en día, aportar a los programas políticos, y creemos que ese debe ser el trabajo de todas las organizaciones políticas, sociales, organizaciones sindicales, aportar y construir desde todo punto de vista. Creo que ese legado nos ha legado a nosotros Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sin embargo, reitero a la pregunta, Pedro, no descartamos una posición orgánica que el Partido Socialista en 2025, una vez ya concluido con nuestra personería, una vez ya socializado en todos los departamentos, porque comprendemos que hay militantes de aquel entonces del 80, tenemos nosotros militantes que evidentemente esto va a determinar una militancia activa, pasiva, y por sobre todo creemos de que estos aspectos deben finalmente ser en una instancia orgánica. Rimi, vamos a ir a la última pausita, Rimi, por favor, y luego vamos a terminar, pero yo ya me hago una pregunta como periodista automáticamente. Ya me imagino un escenario en el que Luis Arce Catacora sea candidato a la reelección, pero por otro partido que no sea el MAS. Y por el otro lado, supongamos también por una cuestión que parece ser lógica, el candidato del MAS sea para el 25 Evo Morales. La pregunta al ciudadano, ¿no? Si quisiéramos hacer una encuesta en este momento. Entre Luis Arce Catacora y Evo Morales, ¿usted por quién votaría? Se me hace una pregunta demasiado interesante. Rimi, no se vaya, la última y volvemos. Rimi González, el principal dirigente del Partido Socialista 1 en el occidente del país. Rimi, tengo solo 4 minutos, ya no tengo más, aprovechémoslos al máximo. Rimi, usted ha dicho claramente, no descartamos que si se dieran las condiciones y el momento, Lucho Arce pudiera ser candidato del Partido Socialista 1. Rimi, en este momento, Luis Arce Catacora, como militante del PC1, hace vida orgánica en el PC1, asiste a reuniones, comparte con ustedes, está haciendo aportes tal vez para este proceso de reestructuración del PC1. ¿La vida orgánica de Luis Arce Catacora en el PC1 es activa, Rimi? Sí, debemos aclarar ese aspecto. Pedro, en la anterior entrevista, bueno, se confundió aquello. Sin embargo, nuestro presidente actualmente, y obviamente él siempre se ha identificado con el partido, lo hemos visto en cámaras, que lo ha pasado la radioemisora, imágenes donde está compartiendo con nosotros justamente rendir ese homenaje a nuestro compañero, pues el liderazgo de Marcelo. Estuvo el 17 de julio de la pasada gestión en un acto en la Federación de Mineros en la ciudad de La Paz. Estuvo el 1 de mayo de este año acá en la Marcha de los Trabajadores, bueno, identificándose siempre con el Partido Socialista. Y obviamente quizás no podemos generar nosotros polémica frente a esta situación, sin embargo, para nosotros lo consideramos siempre un compañero. Lamentablemente la agenda del presidente es muy ocupada, sin embargo nosotros como partido político siempre hemos hecho llegar, como decía inicialmente, algunos lineamientos generales al presidente para que él pueda de algún modo tener un respaldo del Partido Socialista. Y eso nos ha permitido tener esa fortaleza. Creemos de que finalmente también
pueda abrirnos las puertas para de una vez generar nuestra personalidad jurídica. Y en función a eso, Pedro, avanzar, reitero, en una reestructuración política del Partido Socialista. Hay muchos militantes activos, pasivos, simpatizantes de nuestro partido a nivel nacional. Lo hemos ido viendo durante todo este tiempo, justamente por ese legado que ha dejado el compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sí, el PC1, Rimi, es un partido, ¿quién puede dudarlo?, de mucha historia. Rimi, cierro con esto en estos 2 minutitos que me queda. Luis Arce en algún momento habló con ustedes, aunque de manera informal, sobre una decisión suya de optar por la reelección o no, ni siquiera lo ha pensado, todavía no lo ha analizado, o ustedes tal vez le hablaron a él de eso. ¿Se tocó este tema? ¿Se dijo algo en algún momento o nada, Rimi? En honor a la verdad, Pedro, todavía no se ha tocado ese tema. El Partido Socialista no está en un afán todavía electoral. Sin embargo, decimos siempre, nosotros respetamos la vida orgánica de nuestro partido. Aún no se ha tocado ese tema en las instancias orgánicas ni de manera personal. Sin embargo, esperemos por eso apoyar, profundizar la democracia en nuestro país. Decíamos que estamos recién a media gestión, llegando a media gestión de un gobierno electamente democrático elegido por el pueblo boliviano. Y quiero finalizar con lo siguiente, Pedro, no quiero que se quede en esa incógnita de lo que pueda ocurrir en 2025. Los militantes del Partido Socialista tienen un lineamiento fundamentalmente de izquierda revolucionaria y creemos que esa posición de la izquierda revolucionaria nos va a dar un lineamiento en 2025. Y no me equivocaría en votar, obviamente, por un compañero que pueda liderar nuestro país y que tenga esos lineamientos izquierdistas, Pedro. Muy agradecido por la entrevista. Rimi, qué interesante lo que acabas de decir. Si yo te hiciera la pregunta a ti, entre una candidatura entre Evo Morales y Lucho Arce, tu voto a ojo cerrado es por Lucho Arce. Con seguridad, por los principios, por la convicción revolucionaria que nos atinge fundamentalmente por esa convicción que tenemos, ¿no?, de sangre y de formación política. Pero, Rimi, ¿renovar una alianza con el MAS es posible o es algo muy lejano? 30 segunditos tengo, nada más. Con seguridad no se descarta. El Partido Socialista siempre ha sido amplio, basado siempre en una democracia participativa, y no descartamos a futura 2025 una alianza con un partido que se identifica también con los lineamientos generales del Partido Socialista. Gracias, un abrazo, Rimi, que sea hasta nuestra próxima entrevista. De igual manera, muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de Rimi González, representante del PC1 por el occidente. Todavía no se encuentran en afanes electorales, sin embargo, el Partido Socialista no descarta la posibilidad de que el actual presidente Luis Arce pueda ser su candidato en las próximas elecciones nacionales en 2025. El frente político todavía no cuenta con una personería jurídica, pero ya se encuentra tramitando los documentos requeridos ante el Tribunal Supremo Electoral para buscar ser una alternativa política de cara a las nuevas justas electorales nacionales, afirmó el dirigente del PC1 por el occidente, Rimi González. Si la coyuntura política lo va a permitir finalmente tomar una decisión en una reelección, el compañero Luis Arce Catacora, con seguridad el partido lo analizará, lo verá y obviamente tiene que decidirse en una instancia orgánica, dijo en esta entrevista. Rimi González consideró a Luis Arce como militante del PC1 desde su formación en la universidad y por seguir la visión del extinto líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, pese a que ahora forme parte del movimiento al socialismo. En la actualidad informó que el PC1 se encuentra en una reestructuración política y de las comisiones que lo integran. Ya estamos a puertas de presentar nuestra personería jurídica, porque hay que cumplir con algunos requisitos del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la opción siempre ha sido esa, de tener de una vez nuestra personería y bueno, ya empezar a trabajar en eso a nivel nacional y de manera orgánica sostenida. Al hecho de considerar a Luis Arce como un posible candidato presidencial, dijo que no tiene afán de buscar aprovechar la división interna del MAS, aunque lamentó que ocurra esa situación en pleno conflicto por el censo de población y vivienda. En ese marco instó a que el movimiento al socialismo pueda dejar las pugnas internas en la misma Asamblea Legislativa Plurinacional.
El vicepresidente del MAS, Gerardo García, expresaba su molestia por la fractura al interior del oficialismo y responsabilizó a Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de lo ocurrido. Además, dejó abierta la posibilidad que tras cumplir su mandato pueda irse del MAS y buscar un partido para postular a las nacionales. El PC1 le abrió las puertas a Luis Arce para que sea su candidato en 2025. El dirigente de este frente político por el occidente, Rimi González, afirmó que esa situación está en análisis y que la determinación final será asumida en el ámbito orgánico. El Partido Socialista PC1 abrió la posibilidad de que Luis Arce sea su candidato para las elecciones generales de 2025. El dirigente de ese frente político por el occidente, Rimi González, afirmó que esa situación está en análisis y que la determinación final será asumida en el ámbito orgánico, si la coyuntura política lo va a permitir. Finalmente, tomar una decisión en una reelección del compañero Luis Arce Catacora con seguridad. El partido lo analizará, lo verá y obviamente tiene que decidirse en una instancia orgánica, dijo Rimi González. El anuncio surge luego de que el PC1 anunció su relanzamiento y la respectiva tramitación de su personería jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral para disputar la silla presidencial en los próximos comicios nacionales. Estamos a puertas de presentar nuestra personería jurídica porque hay que cumplir con algunos requisitos del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la opción siempre ha sido esa, de tener de una vez nuestra personería y bueno, ya empezar a trabajar en eso a nivel nacional y de manera orgánica agregada. Esta oportunidad se registra luego de que la dirigencia del MAS denunció al presidente Luis Arce por instruir el uso de banderas del PC1 en lugar de los emblemas del partido de gobierno en algunas concentraciones. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, critica esas acciones y afirmó que Luis Arce tiene las puertas abiertas para irse del movimiento al socialismo una vez que termine su mandato. Este escenario de críticas y acusaciones ante la sombra del PC1 ahondan más la división al interior del partido de gobierno en el legislativo, ante la distancia que tomaron asambleístas identificados como renovadores, afines a Luis Arce, y los identificados como radicales, denominados evistas. Al respecto, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, negó que Luis Arce haya instruido el uso de banderas rojas en lugar de los emblemas azules. Además, lamentó que desde la dirigencia del MAS se recurra a mentiras sobre la militancia del jefe de Estado y se pretenda confundir a las bases. ¿Qué opinan ustedes? Por un lado, el movimiento al socialismo le dice a Luis Arce que cumpla su gestión y que luego vaya en busca de un partido para postular a las nacionales si es su intención. Y por otro, el PC1 anuncia su reestructuración y la tramitación de su personería jurídica y no cierra la posibilidad de que Luis Arce sea su candidato para las elecciones nacionales del 2025. ¿Será posible que Luis Arce esté apostando al MAS y al PC1 para sí o sí ser candidato para las elecciones nacionales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que le gustó el poder al presidente Luis Arce y por eso está buscando la reelección? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.